Bienvenidos al único canal en español dedicado a la dinastía y época Tudor. En esta ocasión les traigo un video sobre el famoso evento conocido en la historia como el Campo del Paño de Oro. Ya que hoy 24 de junio, pero hace 503 años, dicha cumbre diplomática concluyó. El Campo del Paño de Oro fue una reunión entre los reyes Enrique VIII de Inglaterra y Francisco I de Francia, acaecida del 7 al 24 de junio de 1520. Celebrada en Ballingen, entre Ardres, en Francia, y Guignes, en el Palais inglés de Calais, fue una muestra de riqueza muy costosa por parte de ambos reyes. La cumbre se organizó para aumentar el vínculo de amistad entre los dos monarcas tras el Tratado Anglo-Francés de 1514. Enrique y Francisco se reunirían de nuevo en 1532 para concertar la ayuda francesa para presionar al Papa Clemente VII para que declarara ilegítimo el primer matrimonio de Enrique. Bajo la guía del cardenal inglés Thomas Wolsey, estos estados europeos buscaron prohibir la guerra para siempre entre los pueblos cristianos. Aunque ahora en Francia, Ballingen en ese momento se consideraba parte del reino inglés. Esto provocó algunas tensiones entre ingleses y franceses, ya que estos últimos preferían una ubicación más cercana a la frontera, pero las consideraciones topográficas resultaron ser el factor decisivo. Con este material, quisiera mandar un cordial saludo a Helena de Troya, pues fue quien solicitó este tema hace ya algún tiempo. A las 6 de la tarde del 7 de junio de 1520, Enrique VIII de Inglaterra se reunió con Francisco I de Francia cerca de Calais, para un festival europeo asombrosamente grandioso, diseñado para mejorar las relaciones entre los dos grandes reinos rivales. Tan magnífica fue la ocasión que se la conoció como el Campo del Paño de Oro o de la Tela de Oro. Para celebrar su nueva amistad, orquestada por la mano derecha de Enrique, el cardenal Thomas Wolsey, dicho rey y su homólogo francés acordaron reunirse y, en un valle poco profundo un poco al sur de Calais, en el norte de Francia, los dos reyes se abrazaron cálidamente. El momento trascendental marcó el comienzo de 18 días de fiestas, torneos, mascaradas y servicios religiosos en medio de un mar de tiendas de campaña, casas de banquetes y palacios portátiles, especialmente construidos e increíblemente elaborados. En 1520, Enrique VIII y Francisco I eran jóvenes y estaban en el apogeo de sus poderes. Enrique tenía 28 años y Francisco 25. Ambos eran atléticos, cultos y despiadadamente ambiciosos. Cada rey tenía una admiración a regañadientes por el otro, pero ambos eran también rivales naturales. Desde su ascenso al trono, Francisco y Enrique habían disfrutado de una gran rivalidad personal como reyes de importancia en toda Europa. En esto, el menor de los dos hombres había disfrutado del mayor éxito hasta la fecha. Para Francisco, la visita de Enrique fue prueba de ello. Para este último, conocer a Francisco fue una prueba de que su rival francés había llegado al límite de este éxito y ahora reconocía que necesitaba el apoyo suyo. El conflicto entre Enrique, Francisco y su contraparte, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico Maximiliano I, que gobernó una vasta área de Europa Central que se extendía desde el norte de Italia actual hasta Dinamarca y a través de Francia y Alemania hasta Polonia, condujo a un volátil cóctel de poder. Estos conflictos y desacuerdos llegaron a un punto crítico en los años previos al Campo de la Tela de Oro. Desde principios del siglo XIV, los reyes ingleses habían reclamado el trono francés y lucharon durante la llamada Guerra de los 100 años para tomarlo. Enrique VIII se presentó a sí mismo como un gran líder militar e idolatraba a su predecesor, Enrique V, el vencedor de la batalla de Agincourt. En 1513, Enrique intentó recrear las glorias de su ídolo invadiendo Francia. Pero Francisco, heredero del trono francés en ese momento, le hizo frente. Enrique obtuvo el apoyo del emperador Maximiliano durante su campaña y ganó una modesta victoria en la batalla de las Espuelas, pero sus glorias no duraron. En 1515, Francisco subió al trono como rey de Francia y se estableció como un gran guerrero en la batalla de Marignano. El tratado de paz que siguió, del cual el emperador Maximiliano fue signatario, dejó de lado a Enrique VIII, dejándolo aislado y humillado.
A los ojos del rey inglés, Francisco era un advenedizo que había heredado un país más rico que el suyo y un trono que Enrique creía que le pertenecía por derecho. El campo del paño de oro no fue, como a veces se ha descrito, una conferencia de paz o una cumbre política en la que los dos líderes negociaron los términos de un acuerdo entre ellos. En cambio, los reyes se reunieron para inaugurar una paz universal en la cristiandad que se había acordado 2 años antes en Londres. La conquista otomana de Persia en 1517 llevó al Papa León X a pedir una tregua internacional en Europa como preparación para la acción militar contra los turcos. Hasta ese momento, Enrique y Francisco habían perseguido ambiciones militares. En 1513, el inglés había conquistado la ciudad de Tournai y el pueblo de Terouanne en Francia durante una guerra contra Luis XII, en la que se alió con Fernando de Aragón y el emperador Maximiliano. Luego, estos últimos abandonaron su alianza con Enrique y, aconsejado por Wolsey, este rey dio la vuelta al aliarse con su antiguo enemigo. En octubre de 1514, Luis se casó con la hermana de Enrique, María. Pero la ascensión al trono de Francisco I en enero de 1515 y su conquista del Ducado de Milán en septiembre de ese año eclipsaron el éxito anterior de Enrique. Para asegurar la cooperación de Enrique en su plan para una tregua en 1518, el Papa León nombró al cardenal Wolsey como legado o representante de la Santa Sede. En lugar de organizar la tregua papal según las instrucciones, Wolsey usó su autoridad legataria para sugerir, en cambio, una alianza multilateral en la que todos los participantes juraron no atacarse entre sí, y un pacto de defensa mutua. De ese modo, dijo, la paz sería más segura y permanente que mediante una mera tregua. Enrique serviría como árbitro de las disputas. Por increíble que parezca ahora, en octubre de 1518, la mayoría de las principales soberanías europeas, reales, ducales y republicanas, se habían comprometido con lo que se conoció como el Tratado de Paz Universal. Esta liga internacional se basó en la alianza asegurada por el matrimonio de la hija de Enrique, la princesa María, con el hijo mayor del rey Francisco. Una condición de la alianza era que los dos reyes se encontrarían en persona. Así, Wolsey comenzó a hacer los preparativos para su reunión de inmediato, aunque la política en otras partes de Europa se interpuso en el camino. En 1519 murió el emperador Maximiliano I, y se celebraron elecciones para encontrar un sucesor. Tanto Francisco como Enrique propusieron sus nombres, pero el ganador final fue el joven rey de España, Carlos V, quien era nieto del difunto emperador. A los 19 años, Carlos era mucho más joven que Enrique y Francisco, y había heredado un vasto territorio mucho más grande que Inglaterra o Francia. Carlos también era sobrino de Enrique por matrimonio. Como resultado, la esposa de Enrique, Catalina de Aragón, a menudo presionaba al rey inglés para que se pusiera del lado de Carlos en sus diferentes disputas internacionales. El nombramiento de Carlos como emperador añadió una nueva dimensión a la rivalidad entre las mayores potencias europeas. El retraso provocado por la elección imperial hizo que la reunión que se conocería como el Campo del Paño de Oro se programara para 1520. Tan pronto como se acordó la reunión, el cardenal Wolsey comenzó a hacer planes desde su casa en el palacio de Hampton Court. Wolsey acordó con su homólogo francés, Guillaume Gauffier, que la reunión se llevaría a cabo en verano en un terreno neutral entre Guignes, de propiedad inglesa, y la localidad francesa de Ardres. Los preparativos estaban en marcha para la fiesta del siglo. En poco más de 2 meses, una gran cantidad de trabajadores ingleses había levantado cientos de tiendas de campaña, construido una arena de torneos para justas y combates armados, y un gran palacio temporal para Enrique, Catalina, Wolsey y la corte, en Guignes. Curiosamente, para confirmar su compromiso con el encuentro, ambos reyes se comprometieron a no afeitarse la barba hasta que se reunieran. Sin embargo, Enrique pronto olvidó la promesa y se quitó la suya.
Cuando la noticia de su traición llegó a manos de la madre de Francisco, Luisa de Saboya se enfrentó al embajador inglés, Sir Thomas Bolina, en busca de una explicación. Thomas, ingenioso, explicó que Catalina de Aragón había obligado a Enrique a afeitarse, porque lo prefería afeitado. Satisfecha con esta excusa, Luisa respondió que no importaba demasiado, porque el amor de los reyes entre ellos no estaba en sus barbas, sino en sus corazones. Los ingleses construyeron un palacio temporal de banquetes justo fuera de las murallas de Güeñes para albergar los espectáculos. Tenía unos 100 metros cuadrados, compuesto por 4 bloques dispuestos alrededor de un patio cuadrado central. Los muros estaban construidos sobre cimientos de piedra y eran de ladrillo hasta una altura de 2,5 metros. Por encima del ladrillo, las paredes con entramado de madera alcanzaban una altura de 9 metros. Las paredes estaban coronadas por un friso decorado en un estilo clásico italiano. 4 torres construidas con ladrillo se levantaban en sus esquinas exteriores y el palacio presentaba una puerta de entrada elaborada coronada por un motivo de concha renacentista. La cubierta era de lona aceitada, pintada en color plomo para simular pizarras. El espacio más grande del edificio era un salón de banquetes que podía dividirse en salas más pequeñas cuando fuera necesario. También había una capilla. El rey y la reina tenían suites de habitaciones en cada ala del palacio. La hermana de Enrique, María, duquesa de Suffolk, y Wolsey, tenían habitaciones paralelas en la parte delantera del edificio. Un poema francés que describe todo el evento lo nombró un palacio de cristal, inundado de luz por todos lados desde ventanas de vidrio de Flandes que se extienden hasta el suelo. El edificio fue una demostración de experiencia tecnológica y pretendía mostrar el poder y la sofisticación personal de Enrique VIII como mecenas arquitectónico. En Ardres, Francisco construyó o adaptó una residencia temporal para entretener al rey inglés y los miembros de su séquito cercano. Se dispone de relativamente poca información sobre este edificio. Se sabe que, al igual que el Palacio Temporal inglés, estaba muy decorado con un impresionante salón de banquetes y salas más pequeñas para que diferentes grupos se reunieran y comulgaran. También tenía una galería cubierta que lo conectaba con los pabellones de tiendas de campaña en los campos debajo de la ciudad. Existe alguna evidencia circunstancial de que fue diseñado por el arquitecto italiano Domenico da Cortona, quien sirvió a Francisco durante su reinado. En 1532, un mandato que paga sus gastos durante unos 15 años de trabajo registra a Ardres, junto con Tournai y Chambord, como un lugar en el que dicho arquitecto construyó en madera, tanto en la ciudad como en el castillo, pero no da más detalles. Es difícil imaginar otra ocasión que esta, en la que el rey francés hubiera necesitado los servicios de un arquitecto como Cortona en una ciudad fronteriza tan pequeña como Ardres. Los franceses habían contratado también un ejército de constructores para levantar pabellones magníficos de la más fina tela. Cuando finalmente establecieron su zona en Ardres, el resultado de su esforzada labor fue espectacular. En el centro del área había una tienda de campaña de unos 120 pies de altura, cubierta en tela de oro del tope a la base. Aunque, tristemente, un fuerte vendaval en esos días derribó la estructura antes de que comenzara la cumbre. Hechos los preparativos, los dos reyes, acompañados cada uno por hasta 6,000 hombres y mujeres, emprendieron su viaje al lugar. Enrique y Catalina de Aragón viajaron al canal a través de Kent, deteniéndose en Otford y el castillo de Leeds en el camino. En Canterbury, antes de embarcarse para Francia, conocieron y agasajaron al nuevo emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Carlos V. A pesar del Tratado de Paz Universal, las tensiones aún afloraban. Como resultado de eso, Francisco se sintió ofendido y preocupado por el encuentro de Enrique con Carlos. El 31 de mayo, Enrique y Catalina se embarcaron en Dover y desembarcaron en Calais unas horas después. El momento largamente planeado, cuando los reyes de Inglaterra y Francia se encontrarían por primera vez, llegó el 7 de junio. A última hora de la tarde del 7 de junio de 1520,
los dos campos marcharon desde Guíñez y Ardres hacia Val d'Or, o Valle de Oro, para sellar un nuevo espíritu de amistad entre sus países, una amistad que, esperaban, pondría fin a las guerras que los habían enemistado durante casi 200 años. Las tensiones estaban a la orden hasta casi el último momento. Como los dos campos estaban alineados a lo largo del valle, los franceses confundieron el oro brillante de la ropa de los ingleses con armaduras. Temerosos de que el rey inglés daría una orden de ataque, los franceses se detuvieron por un momento hasta que vieron que era saludable avanzar. Mientras los unos se aproximaban a los otros, Enrique y Francisco se quitaron sus sombreros y desmontándose de sus caballos, se dieron un abrazo de hermanos. Las comitivas inglesa y francesa observaron mientras sus reyes caminaban juntos, tomados de la mano, hasta llegar a una tienda dorada para comenzar su reunión. El escenario ahora estaba preparado para 18 días de celebraciones y torneos en los que Enrique y Francisco podían mostrar su habilidad, riqueza y sofisticación. El torneo consistía en justas, combates a caballo y combates a pie. Tanto Enrique como Francisco eran deportistas consumados, pero para evitar la vergüenza y las lesiones, los dos reyes lucharon del mismo lado contra equipos de valientes voluntarios. Era típico de la élite militarista de la Europa del siglo XVI que tal pacificación debía tener una cualidad glamorosa y caballeresca. Por eso celebraban la paz fingiendo estar en guerra. Como ya hemos visto, esta ocasión fue esencialmente un torneo, pero no fue, al menos formalmente, un encuentro nacionalista de Inglaterra contra Francia. Enrique y Francisco lideraron equipos conjuntos que combinaban caballeros ingleses y franceses como retadores contra todos los participantes que estaban organizados de manera similar en equipos mixtos anglo-franceses. El torneo constaba de 3 competiciones diferentes. Justas a lo largo de una barrera o inclinación, combates montados entre grupos de caballeros y, finalmente, combate a pie sobre barreras entre parejas de caballeros. Las barreras limitaban el daño potencial a los competidores al tiempo que obligaban a los caballeros a luchar de forma más entretenida para los espectadores. Enrique se había preparado bien para el combate a pie en los últimos días de la reunión. Sus armeros en Greenwich le habían hecho un traje de armadura articulada ceñido al cuerpo que ofrecía una protección completa. Francisco insistió en que la lucha a pie debería ser en las barreras en lugar de en el campo abierto del torneo como esperaba Enrique. Una armadura de reemplazo, con la falda o tonlet blindado acampanado requerido, fue enviada rápidamente desde Inglaterra. Las competiciones del torneo se llevaban a cabo la mayoría de los días excepto los domingos y se tenían lugar en un gran patio o campo rectangular, con puestos de observación a cada lado, zanjas protectoras, barandillas y empalizadas. Estas instalaciones fueron construidas por equipos de ingenieros y trabajadores ingleses y franceses que trabajaron juntos durante abril y mayo anteriores al encuentro. Fue un ejemplo único de un proyecto civil conjunto anglo-francés en el periodo premoderno. Nada parecido volvería a ocurrir hasta el proyecto Concorde y la construcción del túnel del canal en el siglo XX. El clima en junio de 1520 fue cambiante y durante varios días el torneo se suspendió por lluvia. Y para entretenerse, Enrique y Francisco recurrieron a otros deportes. Los luchadores franceses, incluidos 2 sacerdotes, desafiaron a los ingleses a combates de lucha libre. Entrando en el espíritu, y después de tomar unas copas, Enrique abandonó el protocolo, agarró a Francisco por el cuello y lo retó a un partido. Fue un movimiento imprudente, porque Francisco había crecido en una región de Francia famosa por sus luchadores y fácilmente derribó a Enrique. En represalia, Enrique mostró sus habilidades con el tiro con arco y desafió a Francisco a disparar su propio arco largo, que resultó demasiado pesado para que Francisco lo sacara. Por su parte, las reinas Catalina de Aragón y Claudia de Francia ocupaban puestos de considerable influencia diplomática en el evento. Catalina era una diplomática experimentada por derecho propio y una anfitriona experta. Había estado casada con Enrique durante 11 años y, en la mayoría de los aspectos, se había destacado en su papel de reina consorte. Sin embargo, el papel principal de una reina del siglo XVI era asegurar la dinastía dando a luz a un heredero varón.
El hecho de que Catalina no le hubiera dado a Enrique el hijo que anhelaba y que Claudia, que estaba muy embarazada, ya le hubiera dado a Francisco 2 niños, habría eclipsado las habilidades de la española como mediadora política en el evento. Coincidentemente, Ana Bolena también pudo haber estado en esta cumbre, en el séquito de la reina Claudia. Dentro de una década, Enrique abandonaría a Catalina a favor de Ana. Junto con la hermana de Enrique, María Tudor, y la madre de Francisco, Luisa de Saboya, Catalina y Claudia fueron las anfitrionas de las fiestas, bailes y espectáculos teatrales que llenaron las noches. Catalina entretuvo a Francisco en el campamento inglés mientras que Claudia recibió a Enrique en el campamento francés. Los banquetes tenían varios menús, cada uno de los cuales ofrecía unos 50 platos. Combinaron elementos dulces y salados y se presentaron con fanfarrias y música. Los relatos de la cocina de la corte inglesa muestran que se presentaron más de 6.000 aves durante los diversos banquetes en el campo, incluidas cigüeñas, avetorillos, avefrías, alondras, garcetas y cisnes. Los pavos reales se cocinaban y luego se volvían a vestir con su propio plumaje, se pintaban sus picos con oro y luego se servían en las mesas. Nada menos que 98.000 huevos y más de 1 millón de tablas de leña fueron contabilizadas por los maestros cocineros de la cocina cortesana inglesa. Los suministros de alimentos ingleses incluían también más de 2.000 ovejas. Tenían cocinas temporales, panaderías y hornos de pan dentro de la ciudad de Guignes y en los campos de afuera, como se muestra en la famosa pintura del evento, ahora en el Palacio de Hampton Court. Cuando concluyeron los banquetes, la compañía bailó con máscaras formales, seguido de bailes informales. Enrique y Francisco eran hábiles bailarines y mostraban su talento, vestidos con elaborados trajes y representando los papeles de héroes en novelas caballerescas y clásicas. Posteriormente ambos realizaron regresos cuidadosamente sincronizados a sus respectivos pueblos y residencias. El gasto y la gama de provisiones en el lado francés eran de un orden equivalente al inglés. Aunque sobrevive mucha menos evidencia directa de ellos, también tenían cocinas temporales en los campos cerca de Ardres. Si bien muchas personas asistieron a los banquetes, también tuvieron que ser atendidas día a día durante su estadía. Los franceses establecieron un depósito de suministros básicos o de alimentos, vino y forraje para caballos en la cercana Merguison. Allí, el personal doméstico de los franceses, y de hecho los ingleses, las cortes y los sirvientes de la nobleza y la alta burguesía presentes, podían comprar lo que necesitaban a precios razonables, acordados de antemano con Wolsey. En total, se estima que 12.000 personas asistieron al campo de la tela de oro, y todos tuvieron que ser atendidos. Se erigieron grandes tiendas de cocina y hornos de pan en los campamentos, y los suministros de alimentos se obtuvieron de todas partes. Las cuentas de alimentos y bebidas inglesas revelan que se llevaron casi 200.000 litros de vino y 66.000 litros de cerveza. Parte de esto corrió a través de la fuente de vino que estaba frente al palacio temporal de Enrique. También son visibles en el cuadro de 1545, los hornos utilizados para cocinar los deliciosos banquetes de la celebración. En total, Glenn Richardson estima que se necesitaron más de 1 millón de tablones de madera para calentar estos fuegos. Según la experta en comida Tudor, Bridget Webster, los mayores gastos culinarios en todos los ámbitos fueron en cerveza, vino, carne roja, aves y especias. La mayor parte de los suministros necesarios para alimentar los campamentos de franceses e ingleses procedían de comerciantes locales, un acuerdo que redujo la necesidad de transportar mercancías a largas distancias, pero que ejerció una presión significativa sobre la economía local. Aún así, ciertos artículos no estaban disponibles o eran difíciles de rastrear. Los ingleses, por ejemplo, trajeron rebaños enteros de ciervos y ovejas a Francia, manteniéndolos en corrales cerca de Guignes, donde se encontraba la corte de Enrique, hasta que llegó el momento de hacer el último sacrificio, en palabras de Richardson. Mientras tanto, los franceses tuvieron que conducir animales desde el valle del Loira en el centro de Francia hasta la corte temporal en Ardres.
La cocina francesa e inglesa eran bastante similares en la década de 1520. La carne ocupaba un lugar destacado y las verduras, aunque cada vez eran más populares en Italia y otros países europeos, rara vez se disfrutaban solas. Ambas naciones usaban muchas especias y azúcar en su cocina, ya que estas costosas delicias, importadas de Asia, África y el Nuevo Mundo, demostraban riqueza y estatus. Los alimentos más finos y raros estaban reservados para las mesas reales y los de la más alta nobleza, según Webster. En promedio, las fiestas consistían en 3 platos compuestos por alrededor de 50 platos diferentes. Los artículos que se ofrecían iban desde cisnes y pavos reales criados por los ricos hasta pastel de venado, cáscaras de naranja confitadas, peras en vino, jaleas de frutas, obleas Tudor, una bebida especiada llamada hipocrás, pan de jengibre, marsopas y algunas fuentes citan que incluso hubo un delfín. De particular interés fueron las sutilezas, o pequeñas esculturas hechas a mano con pasta de azúcar o mazapán. Estas elaboradas decoraciones de mesa representaban escenas como la Anunciación, la presentación de los reyes a la Madre de Cristo y un ángel que se aparece a los pastores en una ladera. En la cumbre, incluso la vajilla atestiguó el estado de su propietario. Durante las 3 fiestas principales, Enrique y Francisco comían en platos de oro, mientras que sus esposas usaban platos de plata bañados en oro. El vino se servía en copas venecianas, las mejores y más caras disponibles, según Webster, y se proporcionaban cucharas de plata. Increíblemente, señala el historiador de la comida, los ingleses trajeron muchos de los muebles de su comedor, desde los platos hasta las servilletas y los manteles, de casa. Los costos de aprovisionamiento para la Casa Real inglesa fueron de al menos 7.400 libras, quizás el equivalente a 4 millones en la actualidad. El sábado 23 de junio, penúltimo día del evento, estuvo marcado por una misa religiosa escenificada en una capilla temporal erigida en el patio de las Justas. La noche anterior se había construido una capilla al aire libre sobre el patio de inclinación y asistió una gran congregación de cortesanos franceses e ingleses. Ambas cortes se juntaron en un mismo lugar y los coros de las capillas reales de Inglaterra y Francia se turnaron para cantar. Presidió la misa el cardenal Thomas Wolsey, el eclesiástico de mayor rango entre los asistentes. Llevaba vestimentas hechas con tela de oro que habían sido prestadas de la abadía de Westminster para la ocasión. El cardenal proclamó una indulgencia papal para los asistentes. En el punto culminante de la misa, apareció, volando en grandes bucles, un monstruo espléndido y hueco tendido en el cielo. Esta extraordinaria aparición resultó ser una cometa de dragón hecha por los ingleses, pero volada desde la dirección de Ardres sobre el patio del torneo. Tal vez pretendía ser un dragón galés, como un cumplido a Enrique. Sin embargo, sus ojos arden, y con lengua temblorosa se lame la boca, que se abre de par en par, el dragón sisea a través de sus mandíbulas abiertas. Este detalle del poema francés sugiere que en realidad era una salamandra en medio de las llamas, el emblema personal de Francisco I, quizás volado por los ingleses como un cumplido al rey francés. Al día siguiente, 24 de junio, los 2 reyes se despidieron. Intercambiaron costosos obsequios de collares enjollados, caballos, copas y platos y dinero en efectivo. También premiaron a todos los miembros cercanos del séquito de cada uno. Los intercambios formales y personales de obsequios costosos respaldaron estos temas. Tanto los reyes como las reinas se aseguraron de que el tema dorado continuara. Todo esto contribuyó al colosal costo de alrededor de 35.000 libras para los ingleses. En total, se calcula que el gasto que provocó organizar y ejecutar toda la cumbre llegó al equivalente a unas 15 o 19 millones de libras en dinero actual. Ese domingo de junio de 1520, parecía que el campo de la tela de oro era un éxito. Se habían evitado serios incidentes diplomáticos, aparte del clima, el evento se había desarrollado sin problemas y ambos reyes habían demostrado hábilmente su poder y magnificencia. Parecía que la paz en Europa prevalecería. A pesar de su carácter extraordinario, este gran evento a menudo se ha sentido incómodo con las nociones de política de equilibrio de poder.
Ha desconcertado a los historiadores, que han tendido a explicarlo como una conferencia de paz optimista y poco realista, o un esfuerzo deliberado de Enrique para engañar a Francisco, antes de atacarlo en una alianza preacordada con el emperador Carlos V. Otros lo han descartado como un frívolo, esencialmente sin sentido, ejemplo del medievalismo teatral. Ninguno de los puntos de vista resiste un escrutinio minucioso. El evento inauguró una paz internacional que se había acordado en Londres 2 años antes. Como entendió Wolsey, la alianza tenía posibilidades de funcionar, pero solo si ambos reyes se beneficiaban de sus términos. Francisco pudo comprar, a un precio bastante caro, a Enrique la ciudad de Tournai, perdida ante los ingleses en 1513. Enrique aseguró mayores pagos anuales de Francisco, que consideró como un tributo para su reino de Francia. Por su parte, el rey francés los vio como pagos costosos pero valiosos para mantener tranquilo a Enrique mientras continuaba con sus propias actividades dinásticas en Italia. Sin embargo, en 1518, Francisco necesitaba más de Enrique. Esperaba que lo apoyase contra Carlos V, quien había sido elegido emperador del Sacro Imperio Romano Germánico en junio de 1519. Los propios reclamos territoriales de Carlos contra Francisco incluían no solo el Ducado de Milán, sino también el Ducado de Borgoña, una parte importante de Francia. Por lo tanto, cuando Enrique y el rey francés se encontraron en 1520, podían hacerlo como iguales y cada uno buscó reforzar su propia posición a través de la cooperación con el otro. Francisco amenazó con dejar a Enrique aislado en Europa una vez más si no mantenía el acuerdo entre ellos. Enrique ofreció su apoyo a cambio de que Francisco reconociera el estatus del rey de Inglaterra como pacificador de Europa y por no contravenir la letra o el espíritu del acuerdo de 1518. Esta fue la razón de los estrictos protocolos que se acordaron para el campo. Tenían la intención de minimizar la posibilidad de que un rey eclipsara o desconcertara la visión del otro sobre cómo funcionaría su acuerdo, aunque a ambos reyes les resultó difícil mantenerse dentro de los límites acordados. Uno de los incidentes más célebres en el evento fue el desafío improvisado de lucha libre entre ambos monarcas. A pesar de la renuencia inicial del rey francés a enfrentarse a Enrique cuando lo desafiaron, Francisco ganó la breve competencia entre ellos de manera decisiva. Con más práctica en el arte de la lucha bretona de lo que Enrique creía, el francés arrojó a su oponente sobre su espalda, para gran vergüenza de Enrique. Sobrevive un informe francés del encuentro, pero fue ignorado en todas las fuentes inglesas. Enrique, al parecer, quería literalmente enfrentarse a su rival, pero el resultado no fue lo que esperaba. Francisco hizo su propio gesto improvisado cuando visitó el castillo de Guignes temprano en la mañana y se declaró prisionero de Enrique. Este último se vio más o menos obligado a una expresión igualmente demostrativa de confianza y buenas intenciones hacia Francisco, del tipo que el rey francés había estado buscando y que, hasta entonces, Enrique no había estado dispuesto a ofrecer. Así que le regaló a Francisco un collar enjollado, a lo que éste respondió dándole brazaletes a Enrique. Todos los observadores pensaron que se trataba de un golpe personal para el rey francés y, tal vez de manera menos inesperada, Enrique hizo su propia visita sorpresa a Francisco en Ardres, unos días después. Quizá en contra de la intuición, este tipo de competitividad personal no era una intrusión no deseada en las expresiones de buena voluntad pacífica, sino la afirmación de cualidades personales de caballerosidad y demandas de respeto a cambio. Los dos reyes estaban probando la fuerza del otro dentro, aunque un poco más allá, de los protocolos acordados, tanto como posibles aliados y amigos, como potenciales enemigos. Como era de esperar, el Tratado de 1518 no marcó el comienzo de una paz universal. Francisco, al parecer, no podía depositar suficiente confianza en el mecanismo de defensa europea mutua para evitar que lanzara un ataque preventivo contra el territorio del emperador, en la primavera de 1521. Evidentemente, estaba ansioso de que Carlos consolidara su poder en Italia, como mostró todas las señales de hacerlo, entonces podría privar a Francisco del Ducado de Milán, ganado con tanto ímpetu en 1515.
El intento de este último de distraer a Carlos con la guerra al norte de los Alpes resultó miope. El emperador contraatacó con eficacia. Ambas partes apelaron entonces al rey inglés más como aliado que como árbitro de su disputa. Wolsey convocó una conferencia en Calais y, al menos inicialmente, trató genuinamente de mediar en el conflicto de acuerdo con los ideales de la paz de 1518. Al final, sin embargo, era axiomático para él que Enrique se mantuviera en el bando ganador si llegaba a abrirse un conflicto en Europa. Enrique finalmente se involucró en la guerra en 1522, atacó a Francia por tercera vez en su reinado al año siguiente. La guerra terminó en la batalla de Pavía en febrero de 1525, cuando Francisco fue capturado por las fuerzas imperiales y llevado prisionero a España. El rey inglés estaba emocionado con esta noticia y esperaba que él y Carlos se dividirían una Francia conquistada entre ellos, solo para descubrir que no tenía suficiente dinero para embarcarse en tal empresa. El emperador pronto dejó en claro, sin embargo, que no pondría en peligro un acuerdo integral con Francisco por el bien de las ambiciones de Enrique en Francia. Así que obligó al rey francés a firmar el Tratado de Madrid en enero de 1526. Francisco, argumentando que fue firmado bajo coacción, lo repudió tan pronto como regresó a Francia en marzo de ese año. Para entonces, Wolsey había empujado a Enrique detrás de la idea de una alianza anglo-francesa renovada y aún más ventajosa financieramente. Se había acordado formalmente en la primavera de 1527, cuando las tropas rebeldes de Carlos saquearon Roma ante la ira de la cristiandad. Esto dio motivo a Enrique y Francisco para cooperar como los aparentes campeones del papado, contra el poder rebelde de un emperador demasiado poderoso. Una paz difícil pero productiva se mantuvo durante casi 20 años. Los dos reyes se encontraron por segunda y última vez en una versión reducida de su reunión de 1520 en Calais y Boulogne en octubre de 1532. Enrique estuvo acompañado a esa reunión por Ana Bolena, entonces marquesa de Pembroke. Cuando la pareja regresó a Londres a principios del año siguiente, Ana estaba embarazada del hijo de Enrique. Este rey ahora necesitaba a su buen hermano y aliado perpetuo, como ahora él y Francisco se llamaban entre sí, más que nunca. Esta paz, posiblemente un legado de la reunión de 1520, ciertamente le dio a Enrique algún margen de maniobra, al menos cuando las implicaciones de su ruptura con Roma se desarrollaron en la década de 1530. Francisco brindó asistencia diplomática limitada a Enrique sobre el matrimonio y en ningún momento consideró seriamente emprender acciones contra el rey a instancias del papado o de Carlos V. El campo de la tela de oro fue un fenómeno idealista que recordaba una era imaginaria, donde la caballería real parecía estar al servicio de la paz y la unidad cristiana entre los estados europeos. No pudo evitar los 50 años de conflicto intermitente que siguió entre gobernantes cristianos. Se caracteriza con precisión como extravagante, pero en palabras del autor Glenn Richardson, no debe descartarse solo como frívola. Al final, la reunión de 1520 fue una exhibición deliberada por parte de los reyes de Inglaterra y Francia de los recursos materiales y humanos a su disposición. Francisco y Enrique tenían la intención de demostrar una magnificencia convincente que mejorara su estatus. Sobre todo, se organizó como una ocasión en la que cada rey afirmaba su poder y autoridad personal como monarca del Renacimiento, tanto en la paz como en la guerra. Sin embargo, el rápido fracaso del Tratado de Paz y el gran gasto y extravagancia del campo de la tela de oro ha hecho que algunos lo critiquen como un proyecto de vanidad real y una locura. Incluso el arquitecto del campo de la tela de oro no duró la década. A fines de los años de 1520, el cardenal Thomas Wolsey perdió el favor real y el poder. Su incapacidad para asegurar el divorcio de Enrique de Catalina de Aragón, que aún no había dado a luz a un hijo, y facilitar su matrimonio con Ana Bolena selló su destino. La lista de cargos contra Wolsey, que sus enemigos redactaron al final de su vida, incluía críticas por la extraordinaria cantidad de dinero que había gastado en la reunión de Enrique con Francisco. A pesar de la polémica, Enrique VIII nunca olvidó su momento de gloria en el campo de la tela de oro.
A lo largo de las décadas de 1530 y 1540 trató en vano de recuperar los triunfos de su juventud. Enrique y Francisco se encontraron nuevamente en Calais en 1532, pero el evento fue más silencioso y no tuvo el espectáculo y la pompa de 1520. Una vez más, la amistad entre los dos reyes no duró. En 1544, un anciano y enfermo Enrique se puso una armadura por última vez y puso sitio a la ciudad francesa de Boulogne, con la esperanza de demostrar que seguía siendo el mismo comandante militar viril que había derrotado a los franceses en la batalla de las Espuelas 3 décadas antes. Cerca de 1545, más de 20 años después de la reunión extraordinaria, se supone que Enrique VIII encargó una pintura al óleo de los acontecimientos. No se sabe quién o quiénes pintaron el cuadro, pero definitivamente fue pintado mucho tiempo después del evento y está lleno de inexactitudes, aunque aún así da una idea de la escala y el número de personas involucradas. En el lado derecho de la pintura, están los hornos que habrían ayudado a alimentar a las aproximadamente 12.000 personas en el evento. El ahora anciano y enfermo Enrique se muestra en su gloria más joven 3 veces, ataviado con sus galas como un verdadero príncipe renacentista, primero a caballo en la procesión, luego abrazando a Francisco en la magnífica carpa dorada hacia la parte trasera de la pintura, aunque por supuesto, la carpa ya había sido desarmada para entonces, y finalmente viendo un combate de justas. El Enrique a caballo es el más intrigante, su cabeza ha sido recortada y reemplazada por un retrato posterior del rey que tiene un parecido sorprendente con las obras de Hans Holbein el Joven. La pintura muestra a Enrique como un rey joven en sus mejores galas, el modelo de un gran príncipe del Renacimiento, y captura escenas de justas y festejos en los que alguna vez se destacó. Digan lo que digan, el hecho de que Inglaterra y Francia estuvieran en guerra entre sí dentro de los 2 años posteriores al campo de la tela de oro llevó a los observadores, tanto entonces como más recientemente, a descartar el evento como un fracaso. En un sermón pronunciado poco después de la reunión, el obispo John Fletcher ofreció un veredicto del que se hicieron eco historiadores posteriores, argumentando que estos príncipes eran mortales y mutables, por lo que sus voluntades cambiaron y no permanecieron estables. Durante el siglo XX, algunos expertos llegaron a sugerir que la cumbre era simplemente un pretexto organizado para proteger los planes inminentes de guerra de ambos reyes. Glenn Richardson adopta una visión diferente, colocando el verdadero valor del torneo en su impacto a largo plazo en las relaciones anglo-francesas. Aunque la guerra italiana de 1521 a 1526 encontró a Enrique y Francisco en bandos opuestos, un conflicto posterior que abarcó los años de 1526 a 1530, unió a los dos países una vez más, esta vez desafiando a Carlos, cuyas fuerzas imperiales estaban tomando Italia. Forzar aún más a Enrique en la dirección de su antiguo rival fue su deseo de divorciarse de su primera esposa, Catalina de Aragón, a favor de Ana Bolena. Como sobrino materno de Catalina, Carlos era reacio a alinearse con su otrora tío político. Cuando Enrique se separó de la Iglesia Católica y formó la Iglesia de Inglaterra, alejó aún más no solo al emperador, sino a otros poderes católicos en todo el continente. Durante este tiempo incierto, Francisco demostró ser uno de los únicos partidarios extranjeros de Enrique y durante largos periodos de las décadas de 1520 y 1530, su rivalidad se expresó, paradójicamente, en extravagantes demostraciones de pacificación y de hermandad real. El intercambio de obsequios, embajadores e información en una muestra continua de superioridad, produjo beneficios culturales para ambos países. Y aunque no produjo la gran paz universal que se esperaba, sentó las bases para una paz anglo-francesa difícil pero productiva durante gran parte del reinado de Enrique VIII. Y bueno amigos, hasta aquí este material sobre la reunión conocida como el Campo del Paño de Oro. Espero que les haya gustado. Y estaré al tanto de todos sus comentarios, los cuales leeré y agradeceré sinceramente. Háganme saber si ya conocían algo de lo que aquí se cuenta o si saben de otra reunión famosa entre reyes de la época Tudor. No olviden darle me gusta al video y suscribirse al canal para que estén al tanto de todos los videos que iré subiendo.
Y si desean convertirse en miembros del canal, por un precio módico, tendrán acceso a material exclusivo, prioridad en mis respuestas a sus comentarios y peticiones de videos y otras ventajas, las cuales les invito que chequeen en el enlace a las membresías, que les comparto en la descripción de este material. Por último, quisiera enviar mi más sincero agradecimiento a todos los que ven, comentan y se suscriben al canal. Muchas gracias por ser parte también de este proyecto. A todos les deseo que tengan un feliz día. Nos vemos pronto.